Bien, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Hoy es nuestra última clase de los temas de eutanasia, nuestros temas de eutanasia. Entonces, como vamos a trabajar el último tema, es importante, ¿verdad? Que podamos agotar todas las dudas que ustedes tengan. Vamos a agotarla, los temas de eutanasia, los que hemos visto hasta ahora, y el tema de hoy, o sea, todos los temas de bioética y el tema de eutanasia, que es el que vamos a ver hoy. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, pueden colocarla en el chat, porque hoy ya va a ser el último día que vamos a trabajar los temas de bioética, porque ya hemos visto toda la parte de lo que es la vida y bueno, los ataques contra la vida, que son el aborto, los métodos anticonceptivos. Y hemos visto también las desviaciones desde el punto de vista sexual, y hoy, bueno, tocamos el último tema de bioética, que es la eutanasia. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento de todo, vamos a tratar de llegar hacia todos los temas para dejarlos bien claros el día de hoy. Así que si tienen algún tipo de duda, no teman de colocarlo en el chat y poder nosotros darle una respuesta. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a culminar con bioética. Vamos a seguir los otros cursos porque sí nos queda todavía material. Este es el que ya no nos queda más material, porque lo terminamos el día de hoy, pero sí vamos a continuar con los que están en Biblia 1, o sea, los que vienen a las clases de introducción al Antiguo Testamento, Biblia 1, encuentro con la Biblia 1, pueden continuar, ¿verdad? Como vamos a continuar siempre los lunes hasta el último tema. Y también liturgia, nos quedan todavía unos cuantos temas, sobre todo la sacramentología, que la vamos a continuar. Este viernes tenemos clase y bueno, Vanesita seguramente les va a comentar de un pequeño cambio que vamos a tener de día, pero bueno, eso ya más adelante. Lo importante es que ustedes saben que vamos a continuar con el estudio de la Biblia 1 y liturgia. Sin embargo, bioética, hoy tenemos nuestro último tema, que es el tema de la eutanasia. Vamos a tratar de hacer el tema bastante interactivo, ¿verdad? Como siempre les digo, me gusta que hagamos los temas interactivos, que participemos, que no nos quedemos con dudas y porque podamos intercambiar ideas, etcétera. Ahora, yo quisiera comenzar primero preguntándoles, ¿qué es eutanasia? O sea, ¿qué cosa es eutanasia para ustedes? Abro los micrófonos. Bueno, ya los micrófonos creo que sí. Tienen posibilidad de abrir sus micrófonos. Pueden mm, comentar qué cosa es eutanasia para ustedes. Sí, padre, buenas noches. Buenas noches. Sí, Ana, para mí la eutanasia es una muerte asistida, es decir, como legalmente, según se dice, pero para mí personalmente, aparte de lo que la ley da permiso, autoridad para que se haga, sea a un enfermo que ya no quiere seguir sufriendo por una enfermedad y decide por una muerte asistida, la eutanasia, para mí es un asesinato, pienso yo, religiosamente hablando. Okay. Pero pienso que más me duele una persona que toma una decisión así. A mí me duele mucho cuando, por ejemplo, la corte aprueba la muerte a una persona que está presa
que está en salud, que no quiere morir y que lo van y que le van a hacer este procedimiento de hacerle una muerte, como la pena de muerte. A mí me duele más ese caso que una persona que decida, como decir, aunque Dios no lo ve bien, yo no lo veo bien tampoco. Pero personalmente me duele que una persona que no quiere morir, que puede pagar una condena aquí en la cárcel por los años que le pongan, que se le quite la vida. Entonces, ya una persona que decide como no seguir sufriendo, decide esa decisión, duele, duele. Y delante de Dios no está bien, y personalmente tampoco yo lo veo bien, pero tengo como esas dos líneas. Ok, muy bien, gracias por... Padre, buenas noches. Adelante. Buenas noches, padre, bendiciones. Bueno, para mí la eutanasia es la provocación de la muerte intencional, ¿no? Sea por decisión de la persona o de los familiares, eso no. Para mí la eutanasia es la provocación de la muerte intencional. Ok. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bueno, comparto con lo que dijeron las hermanas que me antecedieron. Yo pienso que la eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura, ¿verdad? Y que se hace, pues, supuestamente sin sufrimiento alguno. Ya si la iglesia lo acepta o no, ya usted lo estará manifestando en el transcurso de la clase. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por tu intervención. ¿Alguien más quería dar su opinión? Bueno, si no, yo les pongo ahora otra pregunta también bastante interesante. Digamos que nos encontramos con una persona que está, que es terminal, o sea, con una enfermedad terminal. Pensemos que nos encontramos con una persona con un cáncer terminal. Sabemos que no va a recuperarse, lamentablemente no va a poder lograr obtener su salud. Sabemos ya que lo que le quedan son prácticamente días y la persona está agonizando en una cama de un hospital o en la casa. Los familiares muchas veces la ven y les da tristeza porque no quieren que sufra, no quieren verla o verlo así a su familiar, y se entristecen, ¿verdad? Por esa situación. Sin embargo, el médico o quien sea le dice, mira, ya lamentablemente no hay más nada que hacer, lo ideal sería que descanse, y bueno, puede hacerse con un tipo de inyección, etcétera, para hacerlo o hacerla descansar. Ustedes, desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia Católica sobre la eutanasia, ¿qué dirían ante eso? Padre, yo particularmente, personalmente, si es un familiar mío, no daría la autorización. Que le pongan calmante, que sedante, que lo duerman, lo que sea, pero no la autorización de terminar con el sufrimiento, porque Dios es el que tiene la última palabra. Y cuando el hombre dice no, Dios dice sí, y no sabemos con qué propósito el Señor ha permitido ese dolor. Y Él puede, si quiere, sanarlo o levantarlo o curar familia sentimentalmente, espiritualmente, en el sufrimiento de esa persona. Más familiares pueden venir a los pies del Señor y el Señor le va a dar la fuerza, la fortaleza para que aguante el dolor que está sufriendo en ese momento. Es mi opinión. Bueno, mi opinión es, humanamente es muy doloroso recibir a un familiar, pero si nos vamos a analizar desde el punto de vista bíblico, tenemos que respetar la voluntad del Señor. Tenemos que acogernos en todo a la voluntad del Señor
por más doloroso que nos parezca a nosotros humanamente, porque el Señor siempre tiene un propósito mayor y nosotros no sabemos, ¿no? La voluntad por la cual el Señor ha permitido que esa persona pase por ese sufrimiento, ¿no? Esa es mi opinión. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Padre, sí, buenas. Adelante. Sí, saludos a todos. Noriza Inmaculada. Bueno, mi pensar es que, como dice el seguir el reglamento que dice el Señor, porque yo leí en un texto bíblico donde dice que el Señor permite la prueba en uno, principalmente, por ejemplo, las enfermedades, para Él demostrar su poder. Purificación. Y otra es para, como acaba de decir la hermana, para la purificación. Entonces, si nosotros tomamos decisión de la vida de un ser humano aquí en esta tierra, que porque el Señor lo tenga en cama, le permite que esté en cama, porque Dios es amor, no podemos decir que Dios es el que le ha mandado eso así, pero lo ha permitido que llegue esa enfermedad a él para que se purifique. Entonces, si a través de esta enfermedad se va pagando el peregrinar, se vaya terminando el peregrinar en esta tierra, como el Señor lo ha decidido, pues no podemos tomar decisiones en contra de lo que Dios quiere. Es mi parecer. Muy bien, gracias. Sí, padre, ¿puedo decir algo? Sí, adelante. Ya yo hablé ahorita. No, mire, yo pienso que hay personas que pueden tener un cáncer y andan caminando Claro. y están resistiendo. Y se le entra ya no quiero más vivir, y deciden con hacerse ese procedimiento y adelantarse su muerte. Ya ahí la familia, ¿qué vamos a hacer? Si vemos el caso de una señora colombiana hace unos años, 1 o 2 años, que hasta demandó para sacar un permiso para que le dieran, que ella quería morir, y se lo negaron. Y después ella volvió otra vez y se lo dieron el permiso hasta que ella logró conseguir eutanasia y ella murió por esa muerte asistida. Yo tuve una amiga que ella le dio cáncer en el colon. Ella fue a Santo Domingo a decir adiós porque ella no quería seguir con eso, luchando con eso. Allá le decíamos, pero es que tú no sabes si el Señor te va a sanar, tú no sabes, tú no puedes hacer. Acogió un tratamiento que le ofrecieron, 30 pastillas, una todos los días. Ya a las 30 ya íbamos a morir. Ella fue a Santo Domingo tomándose su pastilla todos los días. ¿Y quién decía que esa mujer tenía nada? Y ella se veía muy bien. Cuando ya llegó aquí, ya cumplió sus 30 días y expiró y murió. Pero ella no sabía si el Señor tenía otro plan, otro proyecto con ella. Porque para mí es un medio. Cuando el Señor hace una sanación a una persona que ya está como desahuciada de los doctores, ahí es que el Señor manifiesta su gloria entre nosotros. Porque se ve el poder de Dios, la maravilla de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estos casos, pienso yo personalmente, debemos de orar mucho porque estas leyes que tanto que aprueban los hombres, pues no sigan creciendo, que sean denegadas. Claro que sí. Padre, bueno. Ay, buena noche. Acabo de entrar ahora. Nosotros tenemos el ejemplo más lindo que hay en el mundo, que es Jesús. Jesús no le pusieron, se puede decir, una inyección, le dieron golpe, sufrimiento, y Jesús podía librarse de todos esos sufrimientos, y él dio ejemplo, que uno tiene que llegar hasta lo que Dios quiera, la que Dios permita, porque Dios mandó a su hijo y sufrió todo por amor hacia nosotros. Y su palabra dio mucho fruto. Mira toda la esperanza que tenemos del Señor. Y en los sufrimientos y en las enfermedades, solamente Cristo reconforta todo ese sufrimiento. Y el sufrimiento nos da paz, nos transforma.
y como, y cuando uno tiene todo ese sufrimiento, uno piensa en Jesús. Y entonces, al pensar en pensar en Jesús, nos da fuerza para resistir todos los dolores del mundo. Ujú, ujú. Es muy interesante lo que dice, porque fíjense que ahí donde está la raíz de nuestra fe católica. Nuestra fe católica entiende que el sufrimiento no es negativo, no lo tenemos que ver como algo negativo, sino que el sufrimiento nosotros lo tenemos que ver como, a pesar de que obviamente es malo, o sea, no queremos el sufrimiento, eso, nadie quiere sufrimiento, todo el mundo quiere la felicidad, pero el sufrimiento no lo tenemos que ver como algo negativo, el sufrimiento tenemos que verlo como el encuentro con Jesús sufriente, que sufrió por nosotros sin necesitarlo, sin ser él obviamente culpable, pero en la acción de esa unión entre el enfermo o terminal y Jesús, unidos en el sufrimiento, es donde el sufrimiento se convierte en purificador, o sea, purifica. Fíjense que cuando nosotros padecemos cualquier tipo de sufrimiento, y no tiene que ser un sufrimiento de enfermedad terminal, puede ser un día, los santos, los grandes santos que viven la espiritualidad nos dicen, puede ser un día donde hay mucho calor y tú tienes que soportar el calor porque no puedes cambiar el clima. Puede ser un día donde hay mucho frío y tienes que aceptar ese clima. Puede ser una situación donde se fue la corriente o se fue el agua o no tenemos esto, no tenemos lo otro o no pasó el bus a tiempo. Todos los pequeños sufrimientos que vivimos en nuestra vida debemos vivirlos unidos al sufrimiento de Cristo. Él nos enseña a que el sufrimiento de nosotros es un sufrimiento en colaboración con el sufrimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros asociarnos a él, si es un sufrimiento simplemente porque me gusta sufrir, no es el sufrimiento cristiano, fíjense, porque hay un movimiento que es un movimiento, digamos, de alguna manera masoquista, que les gusta sufrir, incluso aquellos que se daban latigazos y tal. Ese no es un sufrimiento cristiano, eso es un sufrimiento masoquista. El sufrimiento cristiano, como lo dicen los grandes santos de la espiritualidad cotidiana, es el sufrir, pero sin buscarlo. Sin buscarlo. Viene, es un día caluroso, tienes que sufrir calor. Es un día frío, tienes que sufrir frío. Estás caminando y tienes sed, vas a sufrir la sed porque no tienes la posibilidad tal vez ese momento del agua. No sé, se te fue la corriente, se te fue el internet, se te fue el agua. Sufrimos todos los días, ¿verdad? Sufrimos cada día, sufrimos carencias, sufrimos de todo, ¿no? Situaciones cotidianas, no las buscamos. Si tú te las buscas el sufrimiento, entonces eres un masoquista. Si tú te arrodillas en piedras y te das latigazos, ese es un sufrimiento que es masoquista. El sufrimiento del cristiano es un sufrimiento de la vida cotidiana, de la vida diaria. Es un sufrir asociado al de Cristo. Igual también el que está en una cama de un hospital. Es un enfermo terminal. Hay muchos enfermos terminales que piden muchas veces el suicidio asistido, como le llaman, que en realidad ellos no se suicidan porque no tienen ni siquiera los recursos, pero se llama suicidio asistido porque ellos piden ellos mismos. A veces son algunas personas que no tienen la capacidad, no pueden suicidarse, o sea, ellos quisieran ya terminar con su vida porque ya el sufrimiento es muy grande, pero no pueden hacerlo. Algunos piden los familiares, como ustedes han dicho, otros ellos mismos lo piden. Cuando hay personas, por ejemplo, hemos visto personas que han quedado paralíticas
o sea, casi de la cintura para abajo, y solamente mueven las manos y se quedan paralíticos en una cama. Otros quedan tetraplégicos, que no pueden mover ni mano ni pies, solamente pueden mover la boca, comer, algunos no pueden ni siquiera hablar, y se quedan así como vegetales a veces para toda la vida. Y ellos mismos piden, ¿verdad? De alguna manera, lo que se llama el suicidio asistido, porque ellos no pueden suicidarse, no tienen la capacidad, pero piden a los médicos una inyección, que es un suicidio en realidad, porque ellos están pidiendo suicidarse. El suicidio asistido, la iglesia no lo acepta. ¿Y por qué la iglesia no lo acepta? Primero, antes que nada, porque el dueño de la vida es Dios. Segundo, porque nadie sabe, como ustedes mismos también han dicho, nadie sabe si Dios puede hacer un milagro en algún momento en esa vida, si tenemos fe. Tercero, porque en el sufrimiento el cristiano se asocia al sufrimiento de Cristo y puede ser un sufrimiento redentor. Cuando el enfermo pide por algo, Dios se lo concede porque está en un lugar muy, muy cerca de Dios por sus sufrimientos, por aceptar el sufrimiento. Está muy, muy cerca de Dios. Entonces, son personas que pueden orar mucho para que podamos conseguir también las cosas que él puede pedir, ¿verdad? El enfermo. Entonces, pero la primera enseñanza, el primer postulado, digamos así, de alguna manera, que nosotros tenemos que aprender es que el dueño de la vida es Dios. Dios la da y Dios la recoge, no decimos la quita, porque acuérdense que Dios no quita la vida. Y tampoco la muerte es quitar la vida. Acuérdense que la muerte es un paso de esta vida a la otra. Por lo tanto, no hay un quitar la vida. Hay gente que dice Dios la quita. Bueno, también en la Biblia hay algunos proverbios donde dice como si Dios quitara la vida. Dios no quita la vida. Dios en realidad, o sea, nosotros imaginamos que Dios quita la vida porque quita la vida biológica, pero Dios no quita la vida. Dios simplemente hace pasar al ser humano de una vida biológica, material, a una vida espiritual. Entonces, un traspaso. Fíjense que si nosotros viéramos el alma en ese momento, nosotros veríamos que no hay cambio. O sea, pasa de una vida material a una vida espiritual. Entonces, se prolonga la vida, no cambia. En realidad, no quita la vida a Dios, sino que transforma la vida de una vida biológica material a una vida espiritual. Entonces es una transformación. Y claro, en esa transformación nosotros tenemos que entender que el protagonista no somos nosotros, porque nosotros no nos hemos dado vida, ni nadie nos ha dado la vida, sino solo Dios. Entonces Dios que te ha dado la vida, Dios la recoge, ¿ok? Dios la lleva consigo. Es como que Dios sembró esa vida en el mundo como una semilla y al final de la vida Él viene a recoger esos frutos, ¿verdad? No viene a quitar la vida, sino que viene a ofrecerla, viene a recogerla de alguna manera. ¿Ok? Entonces, ese es el número uno, primerísimo para entender toda la eutanasia, todo lo que viene, porque hay mucha gente que dice, pero pobrecito, si está sufriendo y ya no le queda más nada, si ya prácticamente son días, son horas, vamos a hacerlo descansar. No, no hay que decirle, Dios es el que sabe, Dios es el que va a hacerlo descansar. Tal vez está agonizando porque necesita un sacramento. Yo he ido a dar el sacramento de unción de los enfermos, que acuérdense que antes se llamaba extrema unción, ya no se llama extrema unción, pero cuando se llamaba, ¿verdad?, extrema unción, que siempre se daba a los enfermos al final de sus vidas. Yo me daba cuenta que había muchos enfermos que esperaban hasta el último momento ahí sufriendo hasta el último momento que llegara el sacerdote. Llegábamos
administrábamos el sacramento de la unción de los enfermos y de momento volaba el alma. Cerraba sus ojitos y volaba. Y eso es porque muchas veces el alma está sufriendo pero porque está inquieta, O sea, busca el descanso de Dios. Y como busca el descanso de Dios y no lo encuentra, se queda ahí esperando que alguien le traiga el descanso de Dios, así desesperado buscando el descanso de Dios. Y lo que tenemos que buscar es un sacerdote, no ponerle una inyección, sino buscar un sacerdote. Porque muchas veces con el sacerdote, con el sacramento, el enfermo logra descansar en paz. No estaba en paz, no podía descansar porque necesitaba el descanso de parte del sacramento. Entonces, hermanos, es muy importante que ustedes entiendan esto y que si les toca muchas veces, ¿verdad?, visitar a algún enfermo o hablar con alguna persona con enfermo, no le digan que recurra a la eutanasia, o si de alguna manera quieren recurrir a la eutanasia, traten de hacerles entender que lo que necesita el enfermo en ese momento es un sacramento. Lo que necesita el enfermo en ese momento es el descanso espiritual, y no podrá descansar espiritualmente hasta que no haya un momento de sacramento, de oración también. Hay muchos familiares que lo que hacen en lugar de buscar el suicidio asistido, vamos a la iglesia, vamos a orar para que Dios haga su voluntad. Si Dios quiere que se recupere, incluso hay gente moribunda, incluso hay gente que ha pasado al más allá. Acuérdense que hay personas que se les ha declarado muerte neurológica, o sea, lo que es muerte cerebral, y han regresado. Y han contado lo que han vivido en el más allá, el túnel. ¿Se recuerdan del túnel? El túnel del cual muchas personas han regresado para contar su momento, ¿verdad? Donde han estado en un encuentro con Dios casi definitivo, pero Dios ha dicho, no es tu momento, regresa. Y han regresado de esa visión del túnel. Entonces, no podemos nosotros mandar sobre la vida del ser humano. Dios es el dueño, Dios es el que lo da, Dios es el que lo quita. Y si la misma persona lo quiere buscar, eso se llama suicidio, y el suicidio la iglesia no puede aceptarlo. La iglesia simplemente acompaña al cristiano moribundo, al cristiano que está en sus últimos momentos, para que descanse en paz. Y si no logra descansar, vamos a rezar por él. Y vamos a decirle a Dios, lo ponemos en tus manos, que se haga tu voluntad. Si tú quieres traerlo de vuelta, como muchos han regresado del túnel, regrésalo. Si tú quieres tomarlo contigo, tómalo, pero que sea tu voluntad. Esa debe ser la oración de las personas, ¿verdad?, que acompañan a los moribundos. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque así nosotros podemos entender el proceso de fe que hay al final de la vida, que hay al final de los tiempos, cuando nosotros, ¿verdad?, nos encontramos sea con algunas personas que están viviendo esa realidad de terminar con sus vidas, o que de querer terminar con sus vidas. La labor del cristiano siempre debe ser una labor de reconciliación del cristiano con Dios, de encuentro con Dios, de oración, sobre todo esa oración que les decía, que Dios haga su voluntad, no la nuestra, ¿verdad? A veces nosotros queremos que descanse, no, que Dios haga su voluntad. Si Dios quiere regresarlo, que lo regrese. Si Dios quiere llevarlo consigo, que lo lleve consigo, pero que sea Dios el que en ese momento decida. Bien, ahora les voy a poner otra pregunta más difícil todavía. Reflexionen, piensen y den su criterio como católicos. Imagínense, llega un médico
y nos dice, saben, ya no hay nada. Hay muerte cerebral. En realidad está muerto. Solamente siguen vivos sus signos vitales. El corazón sigue latiendo, pero en realidad ya hay muerte cerebral. Por lo tanto, si sigue latiendo el corazón, es porque nosotros lo tenemos conectado a respiración artificial, ¿verdad? Que es la respiración que se le da al enfermo cuando está en terapia intensiva. Simplemente lo estamos alimentando a través del oxígeno, a respiración artificial y a través de la vena que le estamos suministrando los alimentos, pero ya no hay vida, simplemente hay una muerte cerebral. Si nosotros desconectamos los equipos, ya verán que el corazón va a parar porque hay muerte cerebral. ¿Qué ustedes dirían al médico? ¿Prolonga su vida todavía? ¿No lo desconecte? ¿O desconéctelo y que muera? Quiero escuchar de ustedes porque yo sé que esta es una pregunta bastante compleja. Vamos a escuchar sus opiniones. Yo, padre, diría que lo mantenga conectado, porque yo estuve leyendo un libro de un señor que estuvo en coma 23 años y él volvió a la vida. Entonces, el decirle al doctor de conéctelo, se queda uno con la duda y se le quite la vida. Y si él hubiese despertado, es mejor esperar hasta lo último, que sea la voluntad del Señor. Ok, ¿alguien más? Bueno, yo le conté mi historia, que yo estuve en coma, pero yo solamente duré una semana nada más. Pero Dios me dio mi segunda oportunidad. Aquí ha pasado 20 años y todavía estoy viva. Claro que salí de ahí trastornada. No podía, solamente sabía la O porque era redonda. Tenía problemas para memorizar, para caminar. Empecé de nuevo a hacer todo. Pero gracias a Dios estoy aquí. Ha habido muchos casos de que, como dice la señora, Dios le ha dado segunda oportunidad a muchas personas, han vuelto. Pero hay algunas que de verdad están mal y sus familiares aceptan de conectarlo. No tienen esa suerte porque ya no pueden más, e incluso que cuando pasan mucho tiempo así, no tienen dinero para seguir pagando toda lo que cuesta la medicina y los equipos. Entonces se ven obligados a desconectarlo porque ya no tienen el dinero para soportar todo ese gasto. Hay algunos de que sí, de que logran la vida, porque cuando uno está en coma, más o menos muchas veces uno escucha, uno siente, a veces logran mover los deditos, hay esperanza, pero cuando no hay esperanza, como Dios tiene la última palabra. Ok. ¿Alguien más? Sí, padre. Bueno, es un poquito una pregunta bastante compleja y muy interesante a la vez. Y yo estuve viendo un video de un neurocirujano y como dice, ¿no? La hermana, ella pasó en estado de inconsciencia por una semana y hay casos de varias personas que han pasado por años inconscientes y han regresado nuevamente a su vida normal, ¿no? Y yo estuve viendo ese video y en ese video decía el neurocirujano que muchas veces hay
zonas del cerebro que han sido afectadas por un golpe o por alguna circunstancia, por algún trauma o alguna situación que el paciente ha sufrido. Y obviamente cuando ha sido afectada esa zona del cerebro, consideramos que van a ser afectados ciertos movimientos o ciertas acciones de la persona, ¿no? Pero últimamente ellos han descubierto que el cerebro tiene como una reacción compensatoria a esa, digamos, a esa área del cerebro que no está funcionando. Decía el neurocirujano, es como las neuronas se conectan y tienen una acción compensatoria que el paciente podría hacer los mismos movimientos, no exactamente, digamos, óptimamente, pero recuperaría en cierta manera la actividad que ha sido, digamos, causada por esa lesión. Entonces yo, respondiendo a su pregunta, padrecito, yo considero nuevamente y me mantengo que el don de la vida es un don de Dios. Ujú. Bueno, pienso que el Señor, si el doctor diagnostica una muerte cerebral, ahorita, digamos, tal vez en el pasado se podía considerar como que puede ser una muerte definitiva, pero en los estudios que están haciendo ahora, los neurocirujanos se dan cuenta que no es así, o sea, que puede el cerebro recuperar su función, como le digo, perdida. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Padre, buenas. buenas. Sí, creo que tengo Sí, dos. Ah. A ver, uno primero y otro después. Vamos a darle oportunidad a todos. Porque este tema es un tema bastante complejo, ¿eh? No es muy sencillo. Así es. ujú. Bueno, ya que gracias al hermano que también me dio el chance. Yo digo, como otra hermana también ha expresado, el don de la vida es eso, decisión de Dios. Y yo tuve un ejemplo palpable con una cuñada de que ella le dio un derrame cerebral. Y, eso fue bueno, el Señor hizo un milagro en el sentido de que Dios le dio la oportunidad, ella estaba manejando y el Señor le dio la oportunidad de llegar a, hasta donde el security. Ella vivía en Florida y le empezó ese dolor de cabeza, y le continuó hasta que le atacó, pero ella, yo digo que el poder de Dios la llevó a parquearse. Nada más llegó hasta el security, porque sabe que en Florida es por comunidades, entonces debe saber el security para poder entrar, conocer, ¿verdad? O llamar a quien vaya a llamar para dejar entrar. Pero que ya como él conocía, y el carro, lo conocía ella y el carro, ¿verdad? Ya él sabía que era ella. Pero llegó ella, parqueó, solamente llegó a parquearse, pero no que le avisó, no le dijo nada, ni él tampoco salió. Y ahí fue una cosa tremenda. Fue por nariz, oído y todo, la sangre. Pero cuando la llevaron llegaron a llamar los del 911, ellos lograron llevarla que todavía su espíritu estaba en el cuerpo, pero estaba bien, bien dada. La llevaron, no nada de conocimiento ni nada de movimiento, ni morada.
Tuvieron tanto tiempo, tantas semanas y semanas con las máquinas conectadas hasta que tomaron la decisión de desconectarla porque ellos decían que nada. O sea, yo digo que en un caso así, eso sería bueno dejarlo a que el Señor sea que, bueno, primero uno, ya hoy sabemos que el Señor tiene poder y que uno reuniéndose hasta en oración, llevando, ¿sabe? Un grupo de oración y el Señor puede devolverle la vida. Pero en caso yo diría que sería mejor dejarlo a que el Señor sea que en un caso así ya tan fuerte, no ponerlo con máquina, porque es que eso prácticamente es como si fuera una muñeca conectada a una corriente. Ujú. Ujú. Esa es mi Muy buena la reflexión tuya, porque quiero aclarar un poquito más, pero bueno, yo sé que hay también otros hermanos que quieren dar su opinión y no quiero tampoco que perdamos también la oportunidad de que ellos, pero sí tengo que hacer unas reflexiones sobre eso porque es muy interesante lo que dice. No sé si había algún hermano que quería... Padre, perdón, también de ahí, de Ujú, esa forma, cuando ya la persona está en muerte cerebral, de ahí vienen las donaciones de órganos también. Claro, claro, definitivamente, sí. Muy bien, entonces, ¿sí? Buenas noches. Buenas Sí, noches. como hacer una preguntita, padrecito. Ujú, El caso de un joven que tenía cáncer y estaba, ¿cómo se diría? En sus últimos momentos y le llevamos al sacerdote. El sacerdote preguntó si podíamos darle la Eucaristía, entonces yo le dije que sí, no sé si era conveniente de darle en ese estado, en ese momento. A ver, Ya. sí, bueno, voy a aclarar algunas cosas porque creo que han salido muchos temas interesantes. Mire, vamos a empezar por este. El tema de la Eucaristía con personas que están digamos, que están inconscientes o que están semiconscientes. No es que esté mal darle la Eucaristía, simplemente que según las normativas de la Iglesia, la Eucaristía se debe dar a las personas que están totalmente conscientes de que saben que están recibiendo. De lo contrario, no es productivo en el sentido espiritual darle a una persona que no sabe. O sea, hay personas que a veces se enfrascan de que, por ejemplo, hayan ancianos que no saben, que parece que si estuvieran recibiendo el cuerpo de Cristo es como si le estuviesen dando una pastilla o que se le estuviesen dando, no sé, otra cosa. Ellos no tienen la conciencia de qué es lo que están recibiendo. Entonces, no es, desde el punto de vista espiritual, no es productivo, porque es productivo cuando la persona está consciente de lo que está recibiendo, sabe que es Cristo, ora con los demás y tal. Pero una persona en un estado vegetativo o en un estado de inconsciencia o de semiconsciencia, donde no sabe realmente lo que está pasando, simplemente traga, pero para él o para ella es como si le estuvieran dando una pastilla. No es conveniente, porque acuérdense que para la dignidad del cuerpo de Cristo, tenemos que darlo a las personas que saben lo que están recibiendo. ¿Qué es lo que podemos hacer con las personas que están inconscientes o con ancianos que ya están en una situación donde no pueden comprender que están recibiendo el cuerpo de Cristo? Es mejor, mucho mejor, por ejemplo, la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque la unción de los enfermos incluso en ese momento es más poderosa
que la Eucaristía. Y ustedes dirán, padre, ¿cómo va a ser si la Eucaristía sí es más poderosa para ellos que la Eucaristía? Porque la Eucaristía no les perdona los pecados. Acuérdense que el sacramento de la Eucaristía no perdona los pecados, ¿ok? Sin embargo, la unción de los enfermos trae consigo el perdón de los pecados. Es, digamos así, como prima hermana de la confesión. Por eso es que algunas personas dicen, ¿puede un diácono llevar la unción de los enfermos? No. ¿Puede una religiosa o un religioso que no es sacerdote llevar la unción de los enfermos? No. Pueden llevar la Eucaristía, pueden incluso, como les decía, el diácono bautizar, etcétera, pero no pueden llevar la unción de los enfermos. La unción de los enfermos puede hacerla solo el sacerdote. ¿Por qué? Porque la unción de los enfermos lleva consigo el perdón de los pecados. Claro, esto es un poco más de liturgia, pero bueno, se los quiero aclarar para que podamos entender el por qué es tan importante la unción de los enfermos más que la Eucaristía en momentos donde la persona está moribunda o donde la persona está inconsciente, donde la persona ha quedado paralítica o vegetativa. Es mejor llevarle la unción de los enfermos las veces que sea necesaria. ¿Por qué? Porque cada vez que administremos la unción de los enfermos, primero, estamos perdonándole los pecados, que la Eucaristía no lo va a hacer, ¿ok? Entonces, perdonamos los pecados. Segundo, le estamos dando también la oportunidad de unirse espiritualmente, o sea, su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Entonces, unirse espiritualmente al sufrimiento de Cristo. Y le estamos dando la apertura abierta, en este caso, al reino de los cielos, en el caso de que la persona muera, o la recuperación, porque acuérdense que ya no se llama extrema unción como se llamaba antes, por eso mismo, porque se llama unción de los enfermos, se le da una unción para, si va a ir con Dios al paraíso, o sea, la unión con Dios en la muerte, o la recuperación, porque también la unción de los enfermos tiene una oración y una unción para la recuperación de la persona que tal vez está en una situación crítica, pero también pedimos para ella la recuperación. Entonces, cualquiera de las dos cosas que pasen, la unción de los enfermos es la adecuada. Entonces, no hagamos la comunión, no le demos la comunión primero porque no le va a perdonar los pecados, o sea, no la va a preparar para el descanso eterno. Simplemente va a recibir a Cristo sin preparación, y eso no lo queremos porque queremos que recibir a Cristo con la preparación completa. Entonces, no utilicemos la unción, perdón, no utilicemos el sacramento de la comunión para esas situaciones, porque no es productivo. Al contrario, como les decía, lo que va a pasar es que ellos van a recibir a Cristo, no lo van a recibir de modo como se debe recibir, ¿verdad? Dignamente, y van a perder entonces la unción de los enfermos que repara, a través del perdón de los pecados, repara el alma y la prepara para el reino eterno. Entonces yo diría, una situación, que sea un joven o un anciano o quien sea, que esté en una situación donde no sabe lo que está recibiendo, es mejor que reciba la unción de los enfermos, porque la unción de los enfermos no necesita que la persona esté consciente. Podemos hacerla incluso, yo lo he hecho con muchas personas que han estado en terapia intensiva, inconscientes, entubados, sin saber nada, o sea, completamente en coma. Se puede hacer la unción de los enfermos con una persona en coma, pero no se puede dar la comunión con una persona que esté inconsciente. Entonces, claro, el sacerdote sabe esto, lo debe por lo menos saber. A veces lo que les gusta es dar la comunión porque la gente lo pide o porque, o sea, sobre todo los familiares, madre, traiga la comunión y tal. Pero la comunión la puede llevar incluso cualquier laico, un ministro de la Sagrada Comunión puede llevar la comunión. Sin embargo, el sacramento de la unción de los enfermos solamente la puede dar el sacerdote, y es muy, muy importante
para esos casos. Entonces yo llevaría la comunión si hay alguna persona que no puede ir a la iglesia porque no puede caminar, tiene problemas de la rodilla o está encamado, pero no puede llegar a la iglesia, pero sabe lo que está recibiendo. A esa persona sí le damos la comunión. Sin embargo, una persona que no sabe o está inconsciente, lo más conveniente es la unción de los enfermos para preparar su alma al encuentro con Dios o a la recuperación, pero preparar su alma a través del perdón de los pecados. Porque para dar la comunión se necesita confesarse. Entonces, ¿ustedes creen que una persona sin esas condiciones puede confesarse? Obvio que no puede. Entonces, no conviene la comunión, porque tendrías que confesarlo, y para confesarlo tendría la persona que tener conciencia, tendría que tener arrepentimiento, y en ese momento no está consciente, no sabe. Igual una persona que ha perdido la memoria, ¿no? Hay personas que tienen Alzheimer, están muy ancianos con Alzheimer y no saben lo que están recibiendo, con un estado de Alzheimer muy avanzado, no sabe que le estás dando el cuerpo de Cristo o que le estás dando una pastilla, ni siquiera muchas veces van a poder confesarse. Entonces esas personas no aplican para confesión en comunión, sino que aplican para unción de los enfermos, que eso es lo ideal. Bueno, esa es una cosa que le quería comentar, bueno, a propósito de lo que la hermana decía. Y otra cosa que les quiero comentar también es la siguiente, miren. Y es importante que ustedes lo sepan, porque yo sé que todos van siempre con la idea de que no deberíamos, digamos, quitarle desconectarlos, etc. Pero, sin embargo, miren, la iglesia nos dice algo que es muy claro. Si hay muerte natural, y cuando yo les hablaba de muertes cerebrales, porque generalmente el médico que declara muerte cerebral sabe qué cosa es la muerte cerebral. Generalmente lo hacen abriendo los ojos y colocando una lucecita para ver si la pupila se dilata o no. O sea, se dilata o se contrae. Haciendo eso, ellos se dan cuenta si hay muerte cerebral o no, porque si hay muerte cerebral, sus pupilas no van a reaccionar, porque el cerebro está muerto completamente. Lo único que queda en el organismo es el corazón que está latiendo. Pero está latiendo como, no sé si a ustedes les ha pasado que han visto un pollo. Bueno, la comparación no es la ideal porque obviamente no vamos a comparar una persona con un animal. Pero bueno, para que ustedes entiendan qué es lo que pasa en el cuerpo del ser humano cuando hay muerte cerebral. Ustedes han visto un pollo cuando sus mamás tal vez, bueno, ustedes, yo digo mamás porque mi abuela era la que lo hacía. Me acuerdo, mi abuela era la que mataba los pollos para comer en la casa. Y cuando mataba un pollo, de cualquiera de las maneras que lo hiciera, sea que lo hiciera, ustedes saben lo que hacían las abuelas como mataban los pollos cortándole el pescuezo o de alguna manera estrangulándolo, el pollo permanece con una especie de, a pesar de que está muerto, porque ya se cortó el cuello, está muerto, sin embargo su corazón y sus sentidos siguen por un tiempo, de alguna manera siguen vivos entre comillas, no están vivos, están muertos, pero siguen con lo que se llama el reflejo, ¿verdad? El reflejo que está contenido todavía en sus nervios. Entonces algunos comienzan, ustedes han visto que hacen como unos movimientos que parecería que estuvieran vivos, pero no están vivos, en realidad ese es un movimiento reflejo. A veces cuando hay muerte cerebral, hay un movimiento reflejo de parte del corazón que sigue latiendo y los músculos, ¿verdad? Siguen de todos modos activos. O sea, si tocas al enfermo, está caliente, no está como un muerto. Pero hay muerte cerebral, o sea, que ya no hay vida absolutamente. La iglesia nos dice una cosa muy clara. Nosotros no somos quien para prolongar la vida de nadie. Si Dios ya lo decidió, no tenemos que prolongar. O sea, ojo, no buscamos la muerte de nadie, pero tampoco vamos nosotros a darle, a prolongar una vida que ya Dios lo ha llamado. Dios es el que la da, Dios es el que lo quita. O sea, nosotros no le vamos a inyectar nada
para terminar con la vida porque nosotros no somos los dueños de la vida. Pero tampoco le vamos a dar una prolongación a una vida que ya Dios dijo basta. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros, claro, por eso les decía, recuérdense que es una pregunta muy, muy difícil, porque aquí viene el tema de cómo saber cuándo Dios ya decidió que se lo va a llevar. Cuando ya Dios decidió, ¿cómo saberlo? No es fácil, no es fácil. Según la ciencia, los médicos nos dicen que todo depende del cerebro, porque acuérdense que el cerebro es el que comanda todo, ¿ok? No depende del corazón, porque hay veces que el corazón se para por un paro cardíaco, pero está viva la persona, puede recuperarse porque tiene su cerebro todavía vivo. O de lo contrario, el cerebro el corazón sigue latiendo, pero ya hay muerte cerebral, o sea que la persona está muerta. Entonces no depende de los latidos del corazón. Hay veces que hay médicos que ponen sus dedos acá, ¿verdad? Para saber si hay un latido de la carótida, para saber si todavía sigue la persona recibiendo sangre en el cerebro. Pero ellos saben que eso no es el definitivo para saber si una persona está muerta o está viva, porque a veces hay latidos del corazón que son latidos reflejos, pero el cerebro tiene muerte cerebral y por lo tanto está clínicamente muerto. Cuando el médico lo declara clínicamente muerto, entonces nosotros no tenemos por qué dejarlos conectados a algo que le prolonga la vida de modo artificial, cuando ya naturalmente Dios dijo basta, Dios dijo ya yo me lo llevo. No tenemos por qué nosotros decidir algo que ya Dios ha decidido. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, fíjense que es una pregunta muy, muy difícil, es una pregunta bastante capciosa, porque yo sé que algunos de ustedes dirán, no, pues yo lo tendría allí hasta que muera, que deje de latir el corazón. Sin embargo, la iglesia nos dice, no necesitamos prolongar una vida cuando Dios ya ha decidido que es para él, que ya se la quiere llevar. Dios lo ha decidido ya cuando hay muerte cerebral generalmente. Ahora, no es fácil, hermanos, poder hacer el discernimiento. O sea, yo lo estoy diciendo así como muy fácil, pero cuando tenemos casos delante, no es fácil identificar cuando realmente Dios ya ha dicho, yo me lo llevo, o cuando simplemente Dios todavía quiere dejarlo y nosotros tenemos que acompañarlo en el proceso hasta que Dios quiera. No sabemos cuándo, porque es difícil. Y más nosotros que no somos los que vamos a atender clínicamente al enfermo, no somos médicos. Entonces nosotros no podemos decir si está muerto, no está vivo, porque hay lugares donde la persona sigue viva y sin embargo le quitan, lo desconectan para que muera. Y eso sí es eutanasia, ¿ok? Entonces hay dos escenarios. El escenario 1, donde una persona está viva, pero necesita de alimentación, de oxígeno para seguir vivo. Ahora con el COVID ustedes han visto que lamentablemente, ¿verdad? Hay muchas personas que han tenido necesidad de estar conectados a un respirador artificial, pero la persona está viva y obviamente luego la persona puede de alguna manera u otra recuperar su salud. Entonces, ese es el escenario 1, no desconectamos a esa persona, porque sabemos que si lo desconectamos, le estamos quitando la vida, ¿ok? Porque la persona está viva. Escenario 2 es el que yo les hablaba, que los médicos dan, muerte clínica, muerte cerebral, y la respiración artificial simplemente lo que está haciendo es prolongando unos movimientos en el cuerpo que son latido del corazón, etcétera, para que siga de alguna manera allí, pero ya no vive, ya está muerto. Entonces, lo que está haciendo esas máquinas es
como prolongando una vida que ya no existe, que es solamente reflejos, ¿verdad? De unos latidos del corazón, etc. Entonces, son dos escenarios muy diferentes. Entonces, ¿cómo poder identificarlo? No es fácil porque nosotros no podemos hacerlo. Nosotros somos incultos en esa materia porque no somos médicos, pero el que es médico, sobre todo el intensivista, que es el médico que trabaja con terapia intensiva, con personas en coma, etcétera, son los que saben hasta qué punto una persona ya está clínicamente muerta, que sin embargo los respiradores y todo ya no están más que para prolongar un espacio de vida, pero que ya no existe, o cuando sí, la persona todavía está viva, tiene vida cerebral, como les decía, o sea, todavía tiene funciones cerebrales, y debemos dejarla conectada a los aparatos porque esa persona está todavía en una posible recuperación. ¿Okay? Son dos escenarios diferentes. No es fácil hacerlo, pero yo quiero que ustedes entiendan que esto requiere de mucha espiritualidad profunda, mucho diálogo con los médicos, que obviamente son los que saben cuando una persona está en una situación de muerte clínica, cuando una persona, sin embargo, está agonizando, pero está viva. Todas esas situaciones tenemos que recordarlas y reconocerlas. Porque una persona agonizando está todavía viva, ¿ok? Y está conectada a los aparatos, pero sigue viva y será hasta que Dios quiera. Sin embargo, una persona en coma con muerte cerebral ya no es una persona viva, es una persona que ya falleció, que Dios la lleva consigo. Una pregunta interesante que me hicieron en el chat, que yo quiero comentarles. Voy a hablarles de esto, porque me han hecho una pregunta acá. Voy a empezar por la primera. No, esto es, no es una pregunta. Espérense, voy a buscar la pregunta, porque, ok, la vi. Dice, Padrecito, buenas noches. Cuando se mueren porque los matan, o sea, se refiere al homicidio, pienso yo, ¿no? Cuando matan a una persona y dicen que no era el tiempo que debían morir. O sea, no sé si te estás refiriendo a que los matan porque los desconectan o porque los matan porque por homicidio. Y dicen que no era el tiempo en que debía morir. No sabemos cuándo es el tiempo. En realidad, bueno, no voy a seguir la pregunta, pero aquí voy a detenerme un poquito para decirte. ¿Cuál es el tiempo o no? No lo sabemos. En realidad lo sabe Dios. Si es porque lo matan por homicidio, que alguien... Yo he visto, por ejemplo, en muchos países de América Latina, ustedes viven en países de América Latina muy violentos y hay muchos homicidios. Y mueren personas cuando no ha llegado su tiempo, porque obviamente no es su tiempo, mueren por homicidio. Pero en realidad, cuando una persona muere, es Dios el que de alguna manera u otra está también decidiendo sobre su vida, ¿verdad? Porque si muere, si pierde la vida, es porque Dios obviamente ya lo está llamando. De alguna manera es el tiempo, cada quien tiene su propio tiempo. Bueno, pero la pregunta es la siguiente. ¿Es cierto que queda el espíritu en el mundo hasta que cumpla el tiempo de vida? No, ningún espíritu queda en el mundo. Acuérdense que los espíritus van al purgatorio. Y en el purgatorio purgan todas sus faltas hasta poder llegar al cielo, ¿verdad? Entonces, o quien va al infierno o quien va al cielo directamente. Obvio que nosotros los seres humanos que siempre estamos limitados porque tenemos también nuestros pecados, no vamos a ir al cielo directamente, quisiéramos, pero bueno, muy probablemente nos toque pasar por el purgatorio. Ese tiempo de purgatorio que tú dices hasta que cumpla el tiempo de vida, que sería hasta que purifique sus pecados en el purgatorio, no está en el mundo, ¿ok? Primero, acuérdense que el purgatorio y todos los lugares, ya esto sí les he hablado a ustedes otras veces para que entiendan, no tiene un lugar,
Acuérdense que el espíritu no tiene lugar porque no es materia, es un estado. Entonces, no es que queda vagando por el mundo, sino que está en el purgatorio, pero al no tener lugar, no podemos decir está aquí, está allá, sino que su alma se transforma a un estado de purgatorio. De alguna manera podrían tener contacto con las personas en la tierra. Sí ha habido casos de personas que, por ejemplo, han tenido contacto con sus difuntos y la mayoría de las veces han sido difuntos que necesitan de purificación porque están en el purgatorio. Y yo siempre les digo, pongan misa por esos difuntos, porque muchas veces, si vienen a molestar, como quien dice, de alguna manera u otra, porque ustedes ven que de alguna manera u otra hay signos de su presencia en la casa, en un sillón donde siempre se sentaban, en su cama, etc. Recuérdense que eso es porque no han podido descansar, están en el purgatorio, pero no es que están en el mundo, ellos están en un sitio que se llama el purgatorio y están pidiéndole a ustedes de alguna manera que recen por ellos, que le pongan misa para que puedan descansar. Generalmente cuando se hace eso, ya las personas descansan y los difuntos abandonan los lugares donde se están de alguna manera manifestando. Yo no digo apareciendo porque no es una aparición. Acuérdense que las apariciones son de la Virgen, de algunos santos y las apariciones del Señor. Los difuntos, los que mueren, no se aparecen, sino que de alguna manera se manifiestan, o sea, mandan un mensaje para que se les rece por ellos, que pongan misa para que descansen sus almas. ¿Ok? Entonces recuérdense que eso es muy importante. No pierdan nunca la oportunidad de pedir por sus difuntos a través de misas. A veces no es solamente una, a veces necesitamos hacer las misas gregorianas, que son 30 misas, o necesitamos hacer un novenario para que de verdaderamente descanse esa alma. Necesitamos, ¿verdad? Como cuando el enfermo necesita varias pastillas, no una sola, sino que necesitamos celebrar varias misas para que ese difunto pueda descansar en la paz de Dios. Entonces, sí es importante que ustedes logren en ese momento, pues, rezar y poner misas. Cuando decimos el espíritu queda en el mundo, que no es el espíritu, sino que se están manifestando de alguna manera, no están en el mundo, están en el purgatorio, pero sí se manifiestan a veces a los familiares acá. Y bueno, eso yo lo he trabajado con varias familias que han encontrado, por ejemplo, de alguna manera, el sillón que todavía usaba, que todavía se menea, se mueve, algunas veces cosas que dejas de alguna manera y están cambiadas en la casa o sobre todo en el cuarto de la persona que ha muerto. Eso sí puede pasar, sobre todo en los primeros días. Ya después no, porque acuérdense que todo un proceso de purgatorio ya llega después a terminar y ya no. Pero en los primeros días sí, por eso es que necesitamos muchas misas, oraciones, muchas oraciones, rosarios, o sea, dedicar rosarios a esos difuntos. Y ustedes verán cómo ellos van poquito a poco a descansar con el Señor y ya no se manifiestan. Pero sí, muy buena pregunta la tuya, sobre todo por eso. Pero yo diría que ¿cuándo es el tiempo que debería morir? Yo digo que cada quien muere en su propio tiempo. Nadie se adelanta ni se atrasa porque Dios es el dueño de la historia y Dios es el que sabe cuándo llama a cada persona. Entonces, yo creo que en eso, digamos que voy más por la idea de que Dios es el dueño del mundo, Dios es el dueño de la historia y Dios sabe cuándo cada quien tiene su propio tiempo. Pero sí hay personas que no se preparan porque obviamente hay personas que no se preparan para ese momento. O sea, personas que tienen un accidente o algo, tal vez no tuvieron la oportunidad de confesarse y de recibir extrema unción o unción de los enfermos, nada. ¿Ok? Eso sí puede pasar. Pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y es perfecto. Padre,
¿Está bien pedir a los médicos que nunca les desconecten a una máquina de respiración asistida sin tener muerte cerebral? Sí, tú puedes pedirle que nunca los desconectes si no hay muerte cerebral. O sea, hay, por ejemplo, hay personas que tienen lo que se llama, que son vegetales, que no hay muerte cerebral, el cerebro está funcionando. Incluso de esas personas hay algunas que tienen mucho sentido, escuchan. Por eso es muy importante ante una persona así en coma o vegetal, no estén hablando cosas feas así al lado, como que, ay, ya se debería morirse o ya vamos a preparar el funeral o qué sé yo. No les digan nada de eso, porque hay personas que están en una situación de coma, pero están escuchando, o sea, tienen sus sentidos. Entonces, es importante que no le hablemos así, sino que escuchen oraciones, oraciones, hasta que ya su espíritu vaya con Dios. Entonces, las personas que no tienen muerte cerebral, o sea, que su cerebro funciona, solo que simplemente están paralíticos de la cintura para abajo o del cuello hacia abajo, y están en una cama, son vegetales. Ellos pueden tener respiración artificial y no se les debe quitar porque no han muerto. Quitársela quiere decir matarlos. Entonces, claro que obviamente podemos decirle al médico, no le quite no lo desconecte de los aparatos hasta que no haya una muerte cerebral. Cuando hay una muerte cerebral que ya Dios dijo, bueno, ya me llevo su espíritu, entonces nosotros no tenemos que estar prolongando, obviamente, una vida que no nos toca a nosotros prolongar, que simplemente le toca a Dios decidir, y Dios ya decidió. Pero si no hay muerte cerebral, sino que lo que hay es, como por ejemplo el caso de Terry Schiavo se llama, claro, en inglés lo pronuncian de otra manera porque es un apellido italiano. Schiavo se escribe S. Chiavo. No sé si recuerdan del tema, donde se le desconectó, que en realidad fue un homicidio, porque ella había quedado completamente paralítica, en coma, durante mucho tiempo, creo que 15 años, si mal no recuerdo. Y al cabo del tiempo, ustedes saben, por la ley de los Estados Unidos, pues se le permitió desconectarla. Claro que al desconectarla va a morir, porque está viviendo por los aparatos, pero su cerebro no estaba muerto, simplemente ella estaba paralítica. Hay muchas personas que han vuelto a la vida después de estar en coma o en paralítico. Lo que ya sí no regresan es cuando hay muerte cerebral, porque obviamente cuando hay muerte cerebral ya no hay regreso, porque ya el cerebro se ha desconectado completamente y ya en ese momento podemos decir que hay muerte clínica, ¿verdad? En ese momento ya sí no tenemos por qué tener conectado a la persona, porque si ya es muerte clínica, muerte cerebral, simplemente no hay que prolongar la vida. Pero si no hay muerte cerebral, nosotros debemos decirle a los médicos que continúen a la persona conectada, incluso después de años, como por el caso de Terry Schiavo, que estuvo 15 años conectada a un respirador artificial, a los aparatos, ¿verdad? Conectada a los aparatos, hasta que decidieron desconectarla después de 15 años porque decidieron simplemente realizar lo que se llama la eutanasia, ¿verdad? La eutanasia. Eso es una verdadera eutanasia, porque ella no tenía muerte cerebral. Ella simplemente lo que estaba era en coma, un coma. Acuérdense que el coma y la muerte cerebral no son iguales. Un coma, el cerebro está completamente vivo, solamente que la persona no tiene estímulo, no habla, no mira, o sea, está muchas veces con los ojos cerrados, pero está en coma, ¿okay? Sin embargo, la muerte cerebral es cuando ya el cerebro está desconectado completamente, no hay lo que se llaman las actividades neurológicas, o sea, ninguna de las neuronas está funcionando y por lo tanto no hay absolutamente vida cerebral. Entonces, eso sí es muy importante, que si no hay vida cerebral, nosotros no tenemos por qué prolongar una vida que no se ha materializado, porque ya está completamente muerta. Entonces, clínicamente muerta está su espíritu con Dios. Eso es muy importante, identificarlo. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a otro
a otro pequeño subtema de la eutanasia que también es muy importante, lo que son los cuidados paliativos. Voy a hablarle de los cuidados paliativos y le voy a hacer también una pregunta porque quiero que intervengan. ¿Qué cosas son los cuidados paliativos? Para que ustedes sepan, ¿verdad? Que algunos tal vez no lo conocen o lo han escuchado hablar. Los cuidados paliativos son aquellos que se hacen con los tratamientos médicos. En este caso son tratamientos farmacológicos, o sea, son medicamentos que se le dan a los pacientes que están en una situación terminal, ¿ok? Entonces, pueden ser sedación, puede ser de alguna manera alguna terapia desde el punto de vista ocupacional, o pueden ser, por ejemplo, una atención desde el punto de vista social o de enfermería. Y los paliativos no adelantan ni retrasan la muerte, sino que más bien constituyen como un apoyo, un soporte para el paciente y para la familia, ¿verdad? Estos cuidados paliativos deben siempre continuar, porque es un apoyo para el paciente y para los familiares. Sin embargo, hay otros tipos de cuidados, ¿verdad? En ese sentido, como muchas veces son las sedaciones paliativas, que sí acortan la vida. Por ejemplo, muchas veces se utilizan medicamentos como por ejemplo la morfina, ustedes la han escuchado mucho, la morfina, que son unos antidoloríficos que son muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Se utilizan varios, pero la morfina es uno de los más conocidos, que se inyecta a personas que ya están en un periodo terminal y que el dolor es tan grande, que ya no pueden con otra cosa que no sea con morfina o con estas anestésicos muy, muy profundos, que son analgésicos que muchas veces acortan la vida de la persona. Acortan la vida de la persona. Entonces, aquí es una situación difícil, porque por una parte los familiares dicen, sí, inyéctaselo, porque es que yo no quiero verlo sufrir de esa manera. Porque los dolores, cuando el cáncer es terminal, es horrible, ¿verdad? Entonces, inyectan la morfina para que la persona no padezca, no sufra tanto. Y es verdad que ese sufrimiento tan grande es horrible. Pero por otra parte, la morfina acorta la vida. O sea, sabemos que inyectando morfina constantemente llega un momento en el cual la persona ya no la aguanta más y puede morir en cualquier momento que le inyecten, porque es un medicamento tan fuerte que va debilitando a la persona hasta el punto que llega un momento que tú le inyectas una y ya no la va a aguantar más y muere. Obvio que esta situación es difícil. La iglesia sí acepta este tipo de métodos curativos, a pesar de que puedan acortar la vida de la persona, pero sobre todo para ayudarle a la persona al menos a soportar el dolor en las fases finales de su vida. Porque un dolor como el dolor de los cánceres terminales, y bueno, ustedes seguramente habrán conocido a alguno de sus familiares o amigos o personas conocidas que los han visto padecer bien feo al final de su vida por los dolores de un cáncer terminal, que son dolores, hay gente que no los llega a padecer y bueno, se salvan, qué bueno, que Dios los llama antes, pero hay personas que no, hay personas que lamentablemente pasan por dolores muy fuertes. La iglesia sí acepta, a pesar de que sabemos de que va a cortarle la vida a la persona,
pero tampoco queremos que la persona sufra tanto, sobre todo porque los dolores son insoportables, son inhumanos. Yo he conocido, porque bueno, claro, con mi rol como sacerdote, he visto muchas personas con cáncer terminal y los dolores son que se revuelcan en la cama, no los soportan, es imposible. Y aunque les den antidoloríficos sencillos, que pueden ser incluso, como ustedes saben, las familias de las aspirinas o de las dipironas o cualquier tipo de analgésico que puedan ser de una manera débil, o sea, no les hacen nada al dolor, porque es como si le tomaran agua. Hay que obligatoriamente inyectarles a veces morfina para poder entonces ayudar que la persona soporte el dolor, para calmar el dolor, porque son dolores muy fuertes. Recuérdense, mira, por ejemplo, un cáncer terminal de cerebro es sumamente doloroso, es muy fuerte. O una metástasis en los huesos, por ejemplo, llegan unos dolores muy fuertes, prácticamente insoportables. Entonces, es mejor utilizar un analgésico, a pesar de que sabemos de que le va a quitar la vida poco a poco, pero al menos logramos que la persona pueda recibir su muerte de un modo tranquilo, calmado, sin padecer esos dolores tan grandes como lo es el dolor de un cáncer terminal que no lo soporta. Incluso el mismo dolor puede matarlos, porque el dolor es tan grande que llegan ellos a llegar a no poder inclusive respirar por dolores tan fuertes en cuanto a lo que son los cánceres terminales. Bien, voy a abrirle los micrófonos porque quisiera ya esta última fase, estos últimos minutos que nos quedan, si alguien quiere, siempre breve, porque acuérdense que ya nos quedan poquísimos minutos, pero bueno, si quieren reactivar su micrófono, por lo menos para dar un pequeñito, o una pregunta o un comentario, algo que quieran hacer en esta fase final. A ver si les he dado la posibilidad. Sí. Bueno, tienen la posibilidad de reactivarse. Padre, Sí, adelante. padre. Sí, yo quería preguntarle, en el caso de que sea la persona que ellos mismos escojan, no quiero máquina, no quiero que me pongan máquina, quiero que si llego a un punto de que tengo que morir, pues me dejen. Entonces, si uno sigue, ¿no?, las instrucciones de ellos que quisieron, que dejaron, que querían, ¿hay problema con eso? Sí, y te voy a explicar por qué. Porque sería un suicidio. Muchas personas tal vez dicen, no, a mí inyéctame porque yo no quiero soportar el dolor ni quiero estar en una cama. Hay gente que incluso llega a decir, si yo pierdo la cabeza, por ejemplo, por un Alzheimer, que me orino en todas partes y que no sé, tú mejor me inyectan algo porque no quiero vivir. Sí, yo sé que las personas muchas veces piden eso porque es lo que quisieran, porque no quieren verse así, pero eso sería un suicidio, porque Dios no le ha llamado todavía. Y sería una eutanasia también, obviamente. Solo que es una eutanasia aprobada por la misma persona, pero es una eutanasia, es un suicidio, él mismo se quiere suicidar. Él mismo quiere perder la vida porque dice, no, yo no quiero verme así de esa manera, o yo no quiero verme en una cama, yo no quiero verme así. Lo que podría decir una persona es, si tengo muerte cerebral, ya sí desconécteme, porque obviamente ya fui con Dios, ya no tengo nada que hacer con el cuerpo acá. Pero si los aparatos simplemente te están ayudando a mantener una vida que todavía sigue vivo, porque todavía sigue el cerebro vivo, entonces no deberíamos conectarlo, ¿verdad? Entonces ahí en ese sentido yo creo que es importante que ustedes le hagan ver a la persona, le dicen, mira, te vamos a desconectar cuando Dios realmente decidió que ya no hay más vida. Cuando Dios decidió que no hay más vida, ahí te vamos a desconectar. Pero mientras Dios quiera,
tenerte todavía en este mundo, vamos entonces a prolongar el momento hasta que Dios lo decida. Cuando ya Dios lo decida, ya entonces nosotros te vamos a desconectar. Entonces no es oportuno hacerle la desconexión si nosotros vemos que todavía hay signos de vida, como les decía, a través de los signos vitales, y hay todavía el cerebro sigue vivo, ¿ok? Entonces, quien nos va a decir eso es el médico. El médico nos va a decir, ¿hay muerte cerebral o no hay muerte cerebral? ¿Todavía sigue viva la persona o la persona ya clínicamente está muerta? Ellos mismos te lo van a decir. Cuando una persona, padre, decide quitarse la vida cuando ha recibido una noticia de una enfermedad terminal, ¿qué pasa? Eso también es suicidio. Nosotros no podemos permitirlo, porque acuérdense que una persona también puede ser que recibe una noticia como, por ejemplo, padeces un cáncer y ya lamentablemente no podemos hacer nada, sino que simplemente esperar. Muchas veces las personas quieren suicidarse, quieren quitarse la vida. No podemos permitirlo, porque eso es un suicidio. Dios no ha decidido que ya termines. Dios te dice, lucha. Lucha porque siempre hay posibilidades de curación, siempre hay posibilidades de un milagro. Y si no hay posibilidades de un milagro, es Dios el que al final te va a decir cuándo sí, cuándo no. Entonces, a esas personas no podemos nosotros ayudarles a morir porque estamos nosotros matando a una persona. ¿Ok? Aunque sea la persona que decida, la persona no puede decidir. Acuérdense, hay muchas personas que quieren suicidarse incluso cuando reciben una mala noticia. Hay personas que quieren suicidarse porque tienen mala situación económica. Hay personas que quieren suicidarse porque perdieron un novio o una novia. No podemos nosotros permitir que la persona se quite la vida por eso. Al contrario, psicología. Ahí tenemos que llevarlo al psicólogo, tenemos que ayudarle con terapia para que la persona acepte la vida hasta que Dios decida. Entonces, no podemos permitir un suicidio asistido de ninguna manera, ni asistir a un suicidio porque estamos nosotros colaborando con el suicidio. Es lo mismo que el aborto, ¿ok? Cuando tú llevas a tu hija o a quien sea a practicarse un aborto, lo mismo cuando tú decides, no, pues hay una enfermedad terminal y nosotros queremos que no sufra, vamos a desconectar. No, porque estamos nosotros también haciendo lo mismo que hacemos en el aborto. Estamos colaborando con un suicidio o un homicidio. Ya el tiempo se nos agotó. El tema ha sido... No, pero yo me refería no a desconectarla, a una persona que no quería ser conectada. O sea, que no quería que se autorizara a conectarla si llegara al tiempo de que esa era la única manera de estar viva más tiempo, pero Es que eso es no, lo que... tampoco. Si la persona decide eso, la persona no puede decidir por su propia vida, porque es que la vida es de Dios. La persona no puede decir, no, si ya yo estoy al final, pues ya desconécteme o no me conecten. No, nosotros vamos a hacer todo lo que Dios nos manda para que tú estés en el mundo hasta que Dios quiera. Cuando Dios ya no, entonces ya Dios es el que decide. Y entonces te desconectará cuando Dios decida. Pero mientras Dios no decida, no. O sea, aunque ellos lo decidan, aunque ellos quieran, aunque ellos te lo pidan, no lo hagas porque tú estás colaborando con un homicidio en este caso, ¿ok? Estamos colaborando con una eutanasia. Eso es eutanasia. Que la persona dice, yo no quiero que me conecten a nada, yo quiero ya, si estoy al final, pues ya morir. No, porque estamos haciendo que la muerte sea prematura, ¿ok? Estamos diciendo que no vamos a utilizar la ciencia para que la persona pueda vivir. Entonces eso no podemos hacerlo. Por lo menos de parte del cristiano. Si otra persona lo quiere hacer, bueno, ya es cuestión suya. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado. Ha sido una clase muy, muy interesante. Pero el tiempo, bueno, se nos ha agotado. Vamos a seguir con los avisos y tal, que tenemos a Vanesita aquí. Ok. Vanesita, voy a convertirte en coanfitrión para que puedas... Ya, listo, para que puedas quedarte con el grupo. Ya yo les comenté que era nuestra última clase, les comenté también que vamos a continuar con las clases de Biblia 1 y vamos a continuar también con
con las clases de liturgia, pero bueno, ya tú le vas a dar los avisos y cómo vamos a hacer y cómo va a ser toda la parte logística. Perfecto. Voy a Gracias. dar la bendición y les dejo con Vanesita. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien. Entonces, que tengan... Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Muy, muy, muy importante todo lo que pudo explicar para nosotros. Muchas cosas que teníamos en duda. Gracias, gracias. Bueno, les dejo con Vanesita. Que tengan linda noche.